Buen día. Vamos a continuar con el cálculo de área. Anteriormente, ¿qué fue lo que vimos? Vimos el cálculo de área de figuras geométricas y después vimos el cálculo de área de figuras geométricas que no tienen una fórmula para calcular directamente su área. Pero ¿qué fue lo que hicimos? Descompusimos esa figura en figuras que sí tuvieran una fórmula para calcular directamente el área. Así que vamos a continuar realizando más ejercicios de cálculo de área. Aquí tenemos esta función que vemos aquí. Es una función lineal y nos piden calcular el área bajo la línea en esta región. ¿Qué es lo que podemos hacer allí? Si no tenemos una fórmula para calcular directamente el área bajo una región o sobre una región de la función, ¿qué podemos hacer? Lo que hemos hecho anteriormente, ¿verdad? Tratar de encontrar una figura conocida que tenga una fórmula directa para calcular el área. Y vemos lo siguiente. Se nos forma un triángulo rectángulo. Así que procedemos a hacer ese cálculo con la figura que hemos encontrado. Y recordamos, vamos a calcular el área bajo la línea o bajo la función que está encerrada en esta región. Muy bien. ¿Y qué fue lo que obtuvimos? Obtuvimos un triángulo rectángulo y vamos a recordar la fórmula para calcular directamente el área de un triángulo rectángulo, que es base por altura entre 2. Y aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Tenemos que esta parte es la base y esta parte es la altura. Muy bien, ahora, ¿cómo definimos los valores para la base y para la altura? Los definimos de la siguiente manera. La distancia que hay de x subíndice 0 a x subíndice 4 es nuestra base. Y la altura que hay en este punto de la línea va a ser la altura de nuestro triángulo rectángulo. ¿Y la base cómo la calculamos? Es la distancia que hay entre esos dos puntos, entre x subíndice 4 y x subíndice 0. Y la altura. ¿Cuál es la altura? La altura va a ser este punto que se localiza aquí, ¿verdad? El valor que va a tomar y en este punto. Es decir, la función evaluada en ese punto. Esa va a ser nuestra altura. Y así aquí podemos representar base, altura, para poder aplicar directamente nuestra fórmula para el cálculo de área. Ahora vamos a calcular estos valores. Tenemos que x subíndice 0, en este caso, para este ejemplo, vale 0. Y que x subíndice 4 es igual a 4. Así que nuestra base va a ser igual a la diferencia entre esos dos puntos, va a ser igual a 4. Ahora vamos a evaluar nuestra función cuando x valga 4. Muy bien, vamos a recordar cómo formábamos nuestras gráficas. Evaluamos la función dentro de su rango, ¿verdad? Y así vamos formando nuestra gráfica en cada punto de estos. Muy bien, pero ahorita lo que requerimos es conocer este valor de h, es decir, cuando x valga 4, y tenemos que cuando x valga 4, y toma un valor de 4. Mi variable
independiente y mi variable dependiente. ¿Qué fue lo que hicimos? Evaluamos nuestra función en x subíndice 4, es decir, evaluamos nuestra función cuando x vale 4 y me va a dar un valor de 4. Y aquí tengo nuestra base y nuestra altura. Así que procedemos a calcular nuestra área, que va a ser igual a base por altura entre de 2, va a ser igual a 4 por 4 entre de 2, es igual a 16 entre 2. Es decir, nuestra área es igual a 8 unidades cuadradas. Y recordamos que tenemos nuestra base y tenemos nuestra altura, que en este caso la hemos evaluado en x subíndice 4. Muy bien, y de esta forma hemos hecho el cálculo de área bajo esta región de la función. Muy bien, continuamos con otros ejemplos y seguimos adentrándonos en el tema de la integral definida. Buen día a todos.